China ha estado construyendo discretamente algo extraordinario. Durante años, ingenieros e investigadores han trabajado en un tren de levitación magnética que podría alcanzar velocidades que la mayoría de la gente asocia con aviones, no con transporte terrestre. Desde una aceleración inimaginable hasta un sistema de propulsión magnética, si se mantienen los plazos recientes, 2026 podría ser el año en que veamos lo lejos que ha llegado esta tecnología. Es por eso que en este video exploraremos el tren más famoso e irreal que China pondrá en marcha. Número 10. El Maglev de Shanghái, donde todo empezó. Si alguna vez has estado en el Aeropuerto Internacional de Shanghái Pudong, puede que lo hayas visto. Un tren elegante y futurista se desliza silenciosamente sobre la vía, acelerando suavemente a velocidades que hacen que los trenes convencionales parezcan estar parados. El Maglev de Shanghái, en funcionamiento desde 2004, sigue siendo uno de los trenes comerciales más rápidos del mundo. En servicio normal, alcanza los 431 km por hora. En las pruebas, se ha superado la velocidad de 500. Para los pasajeros, la experiencia es surrealista. No hay ruido ni roce de metal contra metal, solo un suave zumbido mientras el paisaje urbano empieza a difuminarse tras la ventana. Este no fue solo un proyecto de demostración, sino una declaración de intenciones. China quería demostrar que la tecnología de levitación magnética podía funcionar a gran escala, ser fiable y poder integrarse en infraestructuras reales. El Maglev de Shanghái utilizó tecnología alemana Transrapid, pero brindó a los ingenieros chinos experiencia de primera mano con sistemas Maglev de alta velocidad. Estudiaron cada detalle: cómo funcionaban los imanes, cómo estabilizar el tren a velocidades extremas, cómo gestionar el consumo de energía y cómo construir vías guía que soportaran las fuerzas involucradas. Esa experiencia sentó las bases para lo que vino después. Porque una vez construido un tren que alcanza los 430 km por hora, la pregunta natural es: ¿cuánto más rápido podemos ir? Y lo más importante, ¿qué nos impide ir aún más rápido? La respuesta, al parecer, es el aire. Número 8. ¿Cómo funciona realmente la tecnología Maglev? Maglev significa levitación magnética, y el concepto es más simple de lo que parece. En lugar de ruedas rodando sobre rieles, el tren flota sobre una vía utilizando potentes fuerzas magnéticas. Existen diferentes tipos de sistemas de levitación magnética, pero la idea central es la misma. Los imanes se repelen o se atraen entre sí, y si se colocan correctamente, se puede levantar un objeto masivo del suelo sin contacto físico. Los sistemas actuales de levitación magnética de China utilizan electroimanes montados en el tren y en la guía. Cuando la electricidad fluye a través de estos imanes, crean un campo magnético lo suficientemente intenso como para elevar el tren varios centímetros en el aire. Al mismo tiempo, otros imanes impulsan el tren hacia adelante empujando y tirando en una secuencia controlada. Es como viajar sobre un cojín invisible que, además, te impulsa a velocidades increíbles. La ventaja del Maglev es que no hay fricción entre el tren y la vía. Sin ruedas, no hay desgaste, ni frenos chirriantes, y mucho menos mantenimiento. También significa que puedes ir más rápido, mucho más rápido. Sin fricción que te frene, el principal enemigo es la resistencia del aire, y ahí es donde la cosa se pone interesante. A bajas velocidades, la resistencia del aire es molesta, pero manejable. Pero al acercarse a los 500 o 600 km por hora, se convierte en un muro. Cuanto más rápido se va, más fuerte es la presión del aire. No es una relación lineal. Duplicar la velocidad no solo duplica la resistencia, sino que la multiplica. Por eso los trenes convencionales, incluso los de levitación magnética, empiezan a alcanzar sus límites prácticos alrededor de los 600 km por hora. Se necesitaría una energía exponencialmente mayor solo para impulsarse en el aire, y el viaje se vuelve menos estable a medida que aumenta la turbulencia. Así que, si quieres viajar a 1000 km por hora, necesitas lidiar con el aire mismo. Número 7. La visión de China para 1000 km de transporte terrestre. Durante más de una década, los ingenieros chinos han estado trabajando en una idea audaz: el transporte terrestre de ultra alta velocidad que podría rivalizar con los vuelos de corta distancia. No solo en teoría, sino en la práctica. El objetivo no es solo batir un récord, sino crear un nuevo tipo de corredor de transporte que podría transformar la forma en que las personas se desplazan por el país. China es enorme. De Pekín a Shanghái hay aproximadamente 1200 kilómetros. Actualmente, un tren de alta velocidad cubre esa distancia en unas 4 horas y media. Un vuelo dura unas 2 horas, pero si se tienen en cuenta los controles de seguridad, el embarque y el traslado de ida y vuelta, el tiempo total se acerca a las 4 horas. Ahora, imaginen un tren que pudiera hacer el viaje en poco más de una hora. Eso lo cambia todo. No se trata solo de comodidad, sino de integración económica.
La costa oriental de China alberga algunas de las mayores megaciudades del mundo: Pekín, Shanghái, Cantón y Shenzhen. Conectar estas regiones con transporte terrestre ultrarrápido crearía una zona económica conectada sin precedentes. Los trabajadores podrían desplazarse entre ciudades a cientos de kilómetros de distancia. Las empresas podrían operar a grandes distancias sin la fricción de los largos tiempos de viaje. Es el tipo de infraestructura que no solo satisface la demanda existente, crea nuevas posibilidades. Y China tiene la trayectoria necesaria para hacerlo viable. El país ya opera la red ferroviaria de alta velocidad más grande del mundo, con más de 40.000 kilómetros de vías. Han construido sistemas completos desde cero en menos de 2 décadas. La experiencia en ingeniería, la capacidad de fabricación y la voluntad política están presentes. El tren de levitación magnética de 1000 kilómetros por hora es el siguiente paso lógico. Pero requiere resolver un problema que ha desconcertado a los ingenieros durante décadas. ¿Cómo mover un tren a esa velocidad sin que se descomponga ni consuma cantidades absurdas de energía? Número 6. El desafío de la ingeniería, luchando contra la resistencia del aire. La resistencia del aire es un oponente brutal. A 1000 kilómetros por hora, te mueves a aproximadamente 278 metros por segundo. Eso es tan rápido que el aire delante del tren no tiene tiempo de salir. Se comprime, se calienta y retrocede con una fuerza enorme. La energía necesaria para superar esta resistencia aumenta con el cubo de la velocidad. En otras palabras, ir al doble de velocidad requiere 8 veces más potencia solo para competir con el aire. Por eso los aviones vuelan a gran altitud. Allá arriba, el aire es enrarecido. Menos aire significa menos resistencia. Pero los trenes no tienen esa opción. ¿O sí? Los ingenieros chinos analizaron el problema y se plantearon una pregunta diferente. ¿Qué pasaría si se pudiera bajar el aire enrarecido hasta el suelo? ¿Qué pasaría si, en lugar de construir un tren que resistiera la presión atmosférica normal, se construyera un tubo alrededor de la vía y se succionara la mayor parte del aire? No es una idea nueva. Los investigadores llevan décadas hablando de trenes de tubos de vacío, pero lograr que funcionen a gran escala es otra historia. El concepto es sencillo. Si se reduce la presión del aire dentro del tubo a una fracción de los niveles atmosféricos normales, se reduce drásticamente la resistencia. Un tren que se desplaza por el aire a una décima parte de la presión normal experimenta mucha menos resistencia que uno que avanza a través del aire denso a nivel del mar. Es el mismo principio que hace posible los viajes espaciales. Los cohetes no tienen que luchar contra la resistencia del aire una vez que salen de la atmósfera. Por supuesto, construir un tubo de cientos de kilómetros de longitud y mantener un ambiente de baja presión en su interior es una pesadilla de ingeniería. Se necesitan sellos herméticos. Necesitas bombas para extraer el aire y mantenerlo fuera. Necesitas controlar la temperatura, gestionar la expansión térmica y atender emergencias. Pero si logras resolver estos problemas, alcanzarás un nuevo nivel de velocidad. Número 5. Dentro del sistema de tubos de baja presión. El tubo de baja presión no está completamente vacío. Crear un vacío real a largas distancias sería prohibitivamente costoso y complejo. En cambio, el objetivo es reducir la presión del aire a aproximadamente una décima parte de los niveles atmosféricos normales. Eso es suficiente para reducir significativamente la resistencia aerodinámica sin requerir condiciones de vacío perfectas. Dentro del tubo, el tren se deslizaría sobre su cojín magnético, impulsado hacia adelante por fuerzas electromagnéticas. Debido a la escasez de aire, prácticamente no hay nada que lo frene. El viaje sería suave, casi silencioso desde el interior e increíblemente rápido. Los pasajeros no se sentirían muy diferentes a los de un tren de alta velocidad actual, salvo que el paisaje exterior sería borroso. Uno de los principales retos es construir la infraestructura. El tubo debe ser lo suficientemente resistente como para soportar la presión atmosférica externa, manteniendo una baja presión en su interior. Debe ser lo suficientemente largo como para permitir que el tren acelere y desacelere gradualmente. Los cambios repentinos de presión o dirección a estas velocidades serían peligrosos e incómodos. Equipos de investigación chinos han estado trabajando en prototipos a escala para probar estos conceptos. Han construido tubos de ensayo más cortos donde pueden experimentar con los niveles de presión, la propulsión magnética y la estabilidad del vehículo. Los datos de estas pruebas se utilizan para el diseño de sistemas más grandes. Cada iteración los acerca a un sistema operativo a gran escala. Otra consideración es la seguridad. ¿Qué ocurre si se produce una fuga en el tubo? ¿Cómo se evacúa a los pasajeros en una emergencia? Estas preguntas no son triviales, y los ingenieros han estado desarrollando soluciones. Esclusas de aire de emergencia,
Sistemas de presión redundantes y frenado magnético a prueba de fallos forman parte del diseño. Número 4. Los prototipos, desde el concepto hasta la fabricación en metal. En 2020, los medios de comunicación chinos mostraron imágenes de un elegante vehículo con forma de cápsula que parecía más una película de ciencia ficción que un tren. Se trataba de un prototipo de tren de levitación magnética de 620 km por hora. Desarrollado como parte del esfuerzo por alcanzar velocidades aún mayores, el diseño era aerodinámico, con una carrocería lisa y alargada que minimizaba la resistencia. Fue una prueba de concepto que demostró que la tecnología podía ampliarse, pero el verdadero objetivo siempre fue ir más allá. Los ingenieros no se conformaron con 620. Continuaron perfeccionando el diseño, probando materiales, mejorando los sistemas magnéticos y estudiando cómo mantener la estabilidad del vehículo a velocidades cercanas a los 1000 km por hora. Los vehículos que se están desarrollando actualmente se construyen con materiales ligeros y de alta resistencia. Cada detalle está optimizado para la velocidad. La carrocería es lisa y sin costuras. Incluso las juntas y los paneles están diseñados para reducir las turbulencias. No son solo modelos. Son prototipos funcionales que se prueban en pistas experimentales. Los sensores miden cada vibración, cada fluctuación de la fuerza magnética, cada cambio en la presión del aire. Los datos se incorporan a simulaciones que ayudan a los ingenieros a predecir el comportamiento del tren a velocidades aún mayores. Los vehículos también incorporan sistemas de control avanzados. A 1000 km por hora, no hay margen de error. El tren debe responder instantáneamente a los cambios en la vía, el campo magnético o el entorno. Los sistemas automatizados gestionan la estabilización, el frenado y la aceleración, ajustándose cientos de veces por segundo para garantizar la fluidez del proceso. Número 3. La Universidad Jiao Tong del Suroeste y el papel de CASIC. Dos nombres surgen repetidamente en las conversaciones sobre el programa de levitación magnética ultrarrápida de China, la Universidad Jiao Tong del Suroeste y la Corporación de Ciencia e Industria Aeroespacial de China, CASIC. No son actores menores. Están en el centro de la investigación y el desarrollo. La Universidad Jiao Tong del Suroeste, con sede en Chengdu, lleva décadas estudiando la tecnología de levitación magnética y ferrocarriles de alta velocidad. Sus investigadores han publicado cientos de artículos sobre propulsión electromagnética, dinámica de vehículos y sistemas de tubos de baja presión. Han construido instalaciones de prueba en el campus donde pueden simular condiciones de alta velocidad y experimentar con nuevos diseños. La universidad colabora estrechamente con agencias gubernamentales y empresas estatales, conectando la investigación académica con la ingeniería práctica. CASIC aporta una experiencia diferente. Como importante contratista aeroespacial y de defensa, cuenta con experiencia en sistemas de alta velocidad, ingeniería de precisión y proyectos de infraestructura complejos. Su participación demuestra que este no es solo un proyecto de transporte. Es una prioridad estratégica. CASIC ha estado trabajando en el concepto de tubo de vacío, desarrollando los sistemas necesarios para mantener baja presión a largas distancias y diseñando las guías que soportarán los trenes de levitación magnética. Juntas, estas instituciones representan una combinación de investigación de vanguardia y capacidad de ingeniería a escala industrial. No solo sueñan con los trenes del futuro, los están construyendo. Número 2. Construcción de la infraestructura de la pista de pruebas. No se puede probar un tren de 1000 km por hora en un tramo corto de vía. Se necesita distancia. Se necesitan condiciones controladas. Y se necesita una infraestructura que pueda manejar las fuerzas involucradas. Por eso, los ingenieros chinos han estado construyendo instalaciones de prueba específicas, diseñadas específicamente para la investigación de levitación magnética de ultraalta velocidad. No se trata de simples vías. Son tubos cerrados, de varios kilómetros de longitud, donde la presión del aire se puede controlar cuidadosamente. En su interior, el vehículo de levitación magnética puede acelerar, mantener la velocidad y desacelerar mientras los ingenieros supervisan cada detalle. La vía está construida con precisión, con guías alineadas con precisión milimétrica. Cualquier imperfección a estas velocidades podría causar inestabilidad o daños. Construir esta infraestructura es costoso y requiere mucho tiempo, pero es esencial. No se puede pasar directamente a un sistema operativo a gran escala sin realizar pruebas exhaustivas. Las pistas de prueba permiten a los ingenieros superar los límites de forma segura, identificar problemas y refinar el diseño antes de comprometerse con una implementación a gran escala. Informes de instituciones de investigación chinas indican que la construcción de estas instalaciones ha avanzado a buen ritmo. Se añaden nuevas secciones según lo permitan la financiación y la tecnología. El objetivo es contar con un entorno de pruebas capaz de soportar velocidades de hasta 1000 km por hora o más en condiciones reales.